¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Johanna Chávez y en esta oportunidad pues voy a presentarles mi proyecto en base a las cartas paulinas y en lo que es mi proyecto es la justificación por la fe en la teología paulina. Sabemos que no somos justos porque seamos buenos, sino que Dios es quien nos ha justificado, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, pues estudié lo que es la justificación, ¿verdad? Que es por la fe. Hoy vamos a explorar uno de los conceptos más profundos en las cartas de Pablo, la justificación por la fe. Sabemos que Jesús nos justificó por medio de su sangre tan maravillosa que Él vertió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eh, el día de hoy, pues, se, se me ha encomendado, pues, explicar este tema. A mí me gusta mucho la justificación por la fe, porque ahí nos damos cuenta que nosotros no somos merecedores de nada, pero por la gracia de Jesús, la gracia que Él nos ha dado, podemos ser justos, ¿verdad? Justificados por Él. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una persona puede ser declarada justa delante de Dios? Vemos claramente que en Romanos 1:16 y 17 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y por la fe, como está escrito, más justo, más el justo por la fe vivirá. Amén. Sabemos que Jesús nos ha justificado, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Justo es aquel que, por ejemplo, cuando vamos a comprar, vemos que el producto que nos den es justo el peso que nosotros estamos pagando, ¿verdad? Entonces el justo por la fe vivirá. Esta es una representación clara de justicia, o sea, una balanza, ¿verdad? Donde vemos que no está alterado lo que es justo, ¿verdad? Digamos que a usted le dicen, le voy a vender 1 libra y le dan 12 onzas, entonces ahí es algo injusto porque usted está pagando un precio que le dicen por, digamos, 1 libra, ¿verdad? Digamos que le dicen unos 3 quetzales, 1 libra de tomate y viene usted y va a pagar 3 quetzales, pero cuando le van a dar 12 onzas, entonces sería un poco menos de eso, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería justo. Entonces, esta es una clara, es un ejemplo, ¿verdad? De lo que es la justicia. Ahí sí que Dios es tan maravilloso porque desde el principio de los tiempos, Él eh, ha tenido bajo control todo lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, ¿verdad? El significado de la justificación, etimología del término justificación, ¿verdad? El significado del griego, dikaio, declarado justo. O sea que Jesús nos declaró justos, ¿verdad? No significa hacer justo, sino declarar justo ante Dios. Jesús, cuando Él virtió su sangre en la cruz del Calvario, Él nos declaró justos, nos justificó por medio de su sangre, ¿verdad? Nos justificó delante de Dios. En un contexto judicial, como cuando un juez absuelve a un inocente, ¿verdad? Digamos que pasó una situación y lo acusaron, pero viene el juez y él dicta, lo vamos a declarar inocente. A pesar de todo lo que nosotros somos, fuimos
el Señor nos declara justos. En Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tan bello Dios porque entregó lo más preciado que Él tenía para justificarnos, para declararnos justos delante de Él, para que nosotros pudiéramos tener el acceso a la salvación por medio de la sangre de su Hijo amado. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchas veces las personas creemos, porque creemos, ¿verdad? Que cuando hacemos buenas obras somos personas justas, pero el Señor dice que por medio de la fe es que nosotros somos justificados ante Él. Él tan maravilloso porque Él tiene todo perfectamente planificado. Aquí hay una imagen en un tribunal, ¿verdad? Cuando lo sentencian a uno, pero por gracia, fe y declarar justo, es que Dios, por medio de eso, Él hace todas las cosas posibles, ¿verdad? Ahí sí que el problema del humano, ¿verdad? Con el pecado, ¿verdad? Eh, Pablo enseña que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. No hay justo, ni aún uno, dice Romanos 3:10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ¿verdad? Nosotros podemos decir que somos justos por las obras que hacemos, pero aquí nos damos cuenta leyendo, escudriñando la palabra y dándonos cuenta que Pablo nos enseña que nosotros no somos justos por las cosas que hagamos, sino que por la gracia de Jesucristo, por la fe de Él, es que Él nos ha declarado justos delante de Dios. Entonces muchas veces tenemos un error en nuestra vida porque creemos que somos justos solo por lo que hacemos. Muchas veces hacemos algo para que nos digan, es que la tal persona me ayudó, tal persona hizo esto por mí, pero ¿qué nos vamos a llevar de eso? Solo la gloria de los hombres. Mas nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios, porque de Él es que hemos recibido todo y de Él vamos a recibir la salvación eterna. Aquí vemos Jesús como sustituto del pecado. Jesús como sustituto cargó con nuestro pecado. Esto está en Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sabemos que la ira del Señor va a venir sobre la tierra. Y muchas veces nosotros con nuestras acciones, con nuestras actitudes, hacemos que el Señor derrame ira sobre nuestras vidas, porque Él es bueno, amoroso, Él nos ama con amor eterno, pero muchas veces nuestras actitudes hacen que Él nos corrija. Y como sabemos que todo padre que ama, corrige, ¿verdad? Entonces, debemos de saber que Él siempre nos va a corregir. Pablo enseña que todos somos pecadores y estamos separados de Dios, como ya les había dicho, ¿verdad?
Ninguna obra humana puede ganar la salvación, ninguna. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, ninguna obra nuestra puede ganar la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo el mayor sacrificio, la mayor muestra de rescate. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aún siendo Él santo, santo, y nosotros pecadores. Dice aquí, la obra de Jesús. En la cruz, la justicia y la misericordia se encontraron. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Él hizo el mayor acto de amor, de justicia y misericordia para cada uno de nosotros. Porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas Él, cuando vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Él ahí mostró, ahí fue donde se juntó la justicia y la misericordia para cada uno de nosotros. La fe en Cristo es el medio, no es el mérito. Nosotros a veces nos atribuimos méritos que no son nuestros. Es que yo le hice tal favor a fulano. Es que yo hice esto por él. Y no es así. Creemos muchas veces que nuestras propias opiniones o nuestras propias cuestiones carnales son las que tienen que prevalecer y no es así. Tenemos que mostrar que somos justificados en Dios, que somos personas diferentes, que hemos sido regenerados por el poder de su sangre y de su gracia maravillosa, por esa muerte en la cruz del Calvario. La fe como medio de justificación. La fe no es una obra, sino la confianza plena en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Un claro ejemplo es Abraham. En Romanos se habla de eso. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que si nosotros creemos en Jesús, entonces ahí es donde Él nos declara justos, ¿verdad? La obra de Cristo, ¿verdad? Es esa, habernos justificado por medio de su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario. Le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado como justicia. Él es maravilloso, es un juez justo, pero tiene misericordia, porque realmente si Él aplicara la sanción que nosotros merecemos, creo que ya no existiéramos en este mundo, porque Él es bueno, maravilloso y tiene compasión, misericordia y demasiado amor por cada uno de nosotros. Pablo contrasta la fe con las obras de la ley. Sabemos que en todo esto, la fe es la confianza total de la obra en Cristo, ¿verdad? Tenemos una aplicación práctica, ¿verdad? Libertad y seguridad en Cristo. Yo no sé usted, pero yo he practicado esa seguridad. Sabe, hace muchos años aprendí a vivir por fe. Nunca lo había hecho. Yo le comentaba a alguien que yo a los 9 años fue la primera vez que recibí al Espíritu Santo y no sabía qué era eso, ¿verdad? Mi mamá asistía a una iglesia y en esa iglesia, bueno, de parte de esa iglesia se hacían células y recuerdo que fuimos allá a la célula y hubo un momento en el que empecé a llorar en la presencia de Dios y llorar y llorar y llorar y terminó la célula y yo seguía llorando y no entendía por qué. Y hasta ahora ya de grande me di cuenta
de que era porque el Señor me había bautizado con su espíritu. Y fue tan lindo. A los 13 años me bauticé, pero tuve una vida en la que entraba y salía de la iglesia. Y hace más de 8 años Dios me dio la oportunidad de establecerme y formalizarme como hija suya en la iglesia donde asisto. Entonces vemos que Dios ahí empezó a trabajar y la justicia de Él es creer y confiar en Él. Pero yo nunca había confiado en Él, en que Él me pudiera dar a mí de comer y satisfacer mis necesidades y esperar solo en Él sin contarle a nadie. Ahí aprendí a vivir por fe, porque cuando yo no tenía nada para comer, Él venía y tocaban a mi puerta. Venía mi suegro, mis cuñadas o mi suegra o mi hermano y me traían cosas y nosotros con mis hijos comíamos y sin siquiera abrir nuestra boca, solamente con él, con nuestro Padre. Y él venía y él movía a esas personas para que vinieran a darnos de comer, sin necesidad de que nosotros abriéramos nuestra boca. Entonces aprendí a vivir por fe. Y es parte de esto, porque es la justificación por la fe. Entonces, de esa manera, Dios nos declara justos, pero justificados en Él, por la sangre de su Hijo. El creyente ya no vive bajo la condenación. Por la sangre de Jesús es que nosotros ahora tenemos el acceso a la salvación. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ser benignos, tenemos que ser personas diferentes totalmente. Sé que cada cosa lleva su proceso, pero en todas esas situaciones, cuando nosotros realmente dependemos de su amor y su fe en Cristo, Él va arreglando toda nuestra vida poco a poco. Y de esa manera es como vemos cómo Él va justificando nuestra vida, ¿verdad? Para que la gente vea que realmente somos hijos de Dios. La justificación produce paz con Dios y saquea paz que no añade ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Es una paz tan maravillosa que aunque usted esté en situaciones tan adversas, esa paz está ahí porque es la paz que Dios nos ha dado por medio de la justificación de su Hijo. Somos hijos amados, no esclavos del temor. Esta es nuestra identidad en Cristo. Yo no sé si usted se ha preguntado cuál es la identidad suya. Pero cuando tenemos una identidad en Cristo, no tenemos temor a nada de lo que venga. No tenemos temor a la muerte porque sabemos que la muerte es una transición para llegar a la vida eterna. Entonces, cuando llegamos a Cristo, estamos confiados en Él y creemos fielmente que Él es el que se va a encargar de todo. Lo que a nosotros nos toca es todos los días perseverar, tener una comunión, una relación con Dios genuina y auténtica. Y por lógica, Él va a arreglar todo aquello que está dañado dentro de nosotros. Él va a tomar las cartas en el asunto y Él va a quitar todo aquello que a Él no le agrada en nuestra vida. Y entonces ahí viene parte de la poda, cuando Él viene a quitar todas aquellas cosas que dañan nuestra vida. Tan maravilloso que es Dios, porque Él nos hace justos, nos justifica por medio de la sangre de su Hijo, por la fe de su Hijo Jesús. La justificación actual y el misterio. Perdón, y el ministerio. En el ministerio debemos enseñar la gracia, no el legalismo. Fíjese que a mí no me gusta entrar mucho en esos detalles, pero hay cosas que a mí no me parecen, ¿verdad? Todos podemos ser de una misma misión, podemos tener muchas cosas en común.
pero hay cosas que yo no comparto. Lo que es el legalismo para mí está fuera de lo que tenga que ver con Dios. El legalista viene y solo se fija en las cosas superficiales de las personas. El legalista viene y dice, ¿por qué se pone pantalón? ¿O por qué esto? ¿O por qué se pone tenis? ¿Y por qué no? Y desata un montón de cosas que no tienen nada que ver con el amor de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que enseñar con amor, con gracia, lo que Dios, lo que Jesús ya hizo en nosotros. Motiva al servicio por gratitud, no por obligación. Hay personas que dicen, es que tengo que hacer esto, hoy es mi cargo, pero lo que hacemos nosotros en el servicio del Señor no es un cargo, eso es por gratitud, tiene que ser un anhelo, un deseo de querer servirle al Señor por lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Yo no sé, pero yo tengo más de 8 años de estar en la congregación donde estoy. Yo asisto a IDE Colinas, es una congregación de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Está aquí en Colinas de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Y mi servicio es en lo que haya que hacer. A mí me dicen, fíjese que vamos a entrar al blog. Yo estoy a disposición. Sabe, yo vengo de un mundo muy malo, donde nosotros decíamos sí, 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 en todas las cosas del pecado, pero hoy yo le digo al Señor, hoy quiero hacer todas las cosas para ti. Quiero dejar mi vida a tu servicio. Si mi prójimo necesita y aunque yo no tenga, yo veo cómo lo consigo y yo se lo doy. Porque en el mundo uno prestaba para hacer cosas de maldad y ayudar a la gente en las cosas malas. ¿Y por qué ahora que estamos en Cristo no lo voy a hacer? Entonces es parte de nuestro servicio, no para que la gente nos mire ni para que la gente lo sepa, sino es una acción de gratitud. Alguien en una oportunidad hizo algo maravilloso por mí. Alguien alguna vez intercedió por mi vida. Alguien alguna vez llegó y me ayudó en los momentos más difíciles de mi vida. Y hoy yo tengo que hacer eso por otra persona. Yo tengo que hacer eso por mi prójimo, por aquel que lo necesita. Entonces ahí vemos cómo Dios va transformando nuestra vida por medio de la fe, porque todo es por fe. Nada es por una obra que nosotros hagamos, porque no tenemos nada, no somos nada. Sin Él no somos nada. Estábamos destinados al fuego eterno, dice su palabra. Pero entonces Él vino en nuestro rescate para podernos otorgar la salvación y justificarnos delante de su Padre. Promueve la unidad, todos, todos somos justificados por el mismo medio, o sea, la fe. Todos somos justificados en Él. Muchas veces yo he escuchado de las personas que dicen, es que tal fulano es un perdido. Pero ¿de dónde el Señor nos sacó si nosotros somos justificados en Él por su sangre? Entonces no podemos decir, Él es un perdido. Tenemos que tener ese amor, esa sensibilidad, la misericordia al Señor dentro de nuestra vida. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sabe, hay momentos en los que uno piensa que la vida ya no tiene sentido, que la vida no vale nada. Bueno, yo en mi persona nunca quise quitarme la vida, pero he visto cómo personas llegan a ese punto, que es tanta la agonía del pecado y de todas las situaciones que están pasando, que quieren quitarse la vida y el enemigo los hace a que lleguen a esas circunstancias. Y entonces ellos nunca supieron, nunca han sabido
que Jesús murió por ellos y que Él los ha justificado con su sangre. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, los que el Señor ha llamado como a sus hijos. Y vamos y le mostramos el amor de Cristo para mostrarles que hemos sido justificados por su sangre y que con solo creer en Él, nosotros podemos tener el acceso a la salvación. Pero no solo se trata de creer, se trata también de que nosotros perseveremos y tengamos una comunión con Dios. Porque Pablo dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que perseverar, tenemos que entender que Dios es así, Dios es bueno, maravilloso. Ahí sí que tenemos que vivir confiando en la gracia o tratando de ganarnos el favor de Dios. Le invitamos a experimentar la libertad del Evangelio, ¿verdad? La libertad que hay, vivir en gratitud, perdonar a otros, servir con amor. Sabemos que Dios es bueno, maravilloso y fiel en todo. Él es grande y misericordioso en todo. Ahí sí que creemos en que Dios tiene muchas cosas. Dice, les voy a contar un testimonio, ¿verdad?, de transformación. Viví muchos años tratando de ganarme el favor de Dios con mis fuerzas. Cuando entendí que era justificado por fe en Cristo, no por obras, experimenté una libertad que nunca había conocido. Ahora vivo agradecido, no esclavizado. También tengo un testimonio de restauración. Me sentía indigno y lejos de Dios, pero al conocer la gracia de Pablo, la gracia que Pablo describe, supe que Cristo me hizo justo delante del Padre. Ese día recuperé esperanza, identidad y propósito. ¿Se da cuenta? Cómo es de que Dios nos da esa oportunidad de, de podernos dignificar delante de los demás y para que la gente vea que Dios es un Dios que restaura. También tengo un testimonio de paz. La culpa me perseguía. Ah, en Romanos 5:1 dice, abrió mis ojos, justificados por la fe. Tenemos paz desde entonces. Mi alma descansa en la obra completa de Cristo. Vemos cómo Cristo vino a llenar todo y a completar todo en nuestra vida, a ser personas diferentes, ¿verdad? La justicia que Dios exige, Él mismo provee en Cristo. No somos salvos por nuestro esfuerzo, sino por la obra perfecta de Jesús. La fe nos conecta con la gracia. No es el logro del hombre, sino el regalo de Dios. Imagínense qué maravilloso es Dios porque nos regaló a Jesucristo para que Él entregara su vida por cada uno de nosotros, aún nosotros siendo inmerecedores de ello. Justificación no es condonar tu pasado, es declararte justo en Cristo. Dios no te mira por lo que fuiste, sino por lo que Cristo hizo en tu lugar. La gracia no solo te salva, también te sostiene. En Cristo no hay condenación, solo propósito. ¿Usted sabía cuál es su propósito? Dios se lo va a revelar. Él es un Dios de propósitos porque para eso Él nos ha restaurado, nos ha regenerado y nos ha llamado
para darnos un propósito maravilloso. Lo que Cristo hizo por ti es más grande que lo que el pecado hizo en ti. ¿Sabe? Muchas veces uno piensa cuando está en el pecado que uno así se va a morir, que uno ya no tiene solución. Así nací y así me voy a morir, pero no es así. Jesús en la cruz es donde mi pasado termina y mi futuro comienza. Ahí es donde el futuro comienza, porque yo le puedo decir que el día que yo entendí qué era ser hijo de Dios, Dios ha transformado mi vida. Siempre fui una persona muy grosera, muy impulsiva. Y Dios ha ido ayudándome a tener dominio propio y haciendo una persona diferente para poder enseñar con amor. Si Cristo te justificó, nadie puede descalificarte. Estamos calificados ante Dios por la fe en Jesucristo. La fe que salva también transforma. Esa fe es la que ha transformado nuestra vida. Esa fe es la que nos ha llenado de su amor, su misericordia y su gracia. La mayor evidencia de la gracia es una vida cambiada, una vida transformada, una vida edificada, ¿verdad? Ahí sí que Dios nos da de su fe. ¿Cómo el ser humano puede ser declarado justo por Dios? Esta pregunta que Pablo responde en Romanos y Gálatas. Debemos ser justificados en Él. Debemos ser personas diferentes día con día. La justificación es el acto legal de Dios por el cual declara justo al pecador que cree en Cristo. No es un proceso, es una declaración judicial, ¿verdad? En Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre se separó de Dios, ¿verdad? Pero el hombre solo no puede salvarse ni por las obras tan maravillosas que haga, no lo puede hacer, ¿verdad? Dos lados separados, Dios está en una dimensión grandísima y el hombre con su pecado en una dimensión muy abajo. Hay un abismo grande entre cada uno. Pero la solución de Dios, Él ofrece justicia por medio de Jesucristo. No se gana, se recibe. Así lo describe Romanos 3:24, ¿verdad? Él nos lo dio en la cruz, ¿verdad? En la cruz donde Él fue hecho de todo. Pablo enseña que la fe es confiar, depender, recibir. Es la mano que toma la gracia. Ahí sí que esto es lo que yo entiendo por justificación. En Romanos 5, del 1 al 5, habla de la paz con Dios, el acceso a la gracia, esperanza, amor derramado por su Espíritu. El justo no vive bajo condenación, camina según el Espíritu, tiene seguridad y libertad. En conclusión, el hombre es justo por la fe de Cristo, no por obras. La justificación trae libertad, paz y una identidad nueva. Es el fundamento de toda vida cristiana auténticamente en Cristo. Aplicaciones para la vida cristiana, ¿verdad? La justificación por la fe transforma la identidad, la seguridad, ministerios, relaciones y el servicio.
Cristo quita la culpa por la justificación, ¿verdad? Cristo quita la culpa y da la justicia. No soy justo porque cambié, sino porque Dios me justificó. Lo que Cristo hizo por mí es más grande que lo que yo hice contra Él, ¿verdad? Dios es tan maravilloso. Somos justificados por la fe para vivir en libertad y para la gloria de Dios. Nunca olvidemos que esa fe maravillosa viene de Cristo y que la gracia que Él nos ha dado es la que regenera, la que nos justifica. Su gracia y su fe. Y le damos gracias a Él por haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y habernos justificado con su sangre maravillosa. En las cartas de Pablo hay tantas verdades, tantas cosas maravillosas y los invito a que sigamos escudriñando las santas escrituras porque ahí hay vida, vida eterna para salvación de cada uno de nosotros. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Feliz día, donde quiera que estén.